nuevamente esta maravillosa caudal de bendición y de fuerza para nosotros. Tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe a tu verdad. Llénanos de ella, Señor, tu palabra, y fortalécenos, anímanos, Señor, en nuestro diario andar. Te lo suplico en el nombre de Jesús nuestro Dios. Amén. Tome su lugar. ¿Qué estaba pasando en esta segunda carta? Lo que estaba pasando es que la persecución de la iglesia había comenzado por todo el imperio. Es importante recordar que en ese momento Pablo iba a ir a juicio. ¿Sí se acuerda? Un juicio que él había pedido porque era un ciudadano romano. Aunque era judío, hebreo de hebreos, él también tenía nacionalidad por parte de su padre, que era romano. ¿Sí? Entonces, la persecución había comenzado de manera vertiginosa en todo el imperio romano. Pablo estaba a punto de ser presentado ante un tribunal. Usted lo sabe, habíamos hablado de los dos momentos de su juicio, ¿sí? Y se presentaría ante un tribunal que era, yo quiero decirle, dependiendo del tipo de personalidad, ponen el tipo de tribunal. Muchos llegaron a pensar, o es posible, que en el tribunal de Pablo estuviera el mismo Nerón. El propio emperador romano formaría parte de ese tribunal, se comenta. La corte debió haber estado obviamente abarrotada de espectadores, como hoy lo vemos cuando sucede un juicio de una persona importante o famosa. Toda la gente que está a la expectativa de lo que vaya a suceder en el juicio, ¿sí o no? ¿Usted se acuerda de quizá juicios de personas importantes? Se llena de gente esperando la determinación de aquel juicio. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, que la corte iba a dictar este juicio, pero ninguno estaba al lado de ¿quién, hermanos? De Pablo. El versículo 16, con el que terminamos semanas atrás, Pablo termina diciendo, pero ninguno estuvo, ¿qué? A mi lado. Ninguno estuvo a mi lado. Hechos 23:11 nos dice que la noche siguiente se le presentó el Señor. Hechos 23:11 le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques de mí ¿en dónde? En Roma. Versos 17 y 18, que es lo que estamos viendo, este pasaje, se convierten en realidad en la cúspide de todo este capítulo. Este capítulo que comenzó a hablar de muchos testimonios de personas importantes para Pablo. Los versos 17 y 18 hablan de lo más maravilloso, de la fidelidad de ¿quién, hermanos? De Dios. Los versículos anteriores hacían referencia a hombres y mujeres imperfectos como usted y como yo. Algunos que actuaron bien con Pablo, que fueron amigos de Pablo, otros que actuaron en su contra, otros que lo dejaron solo, como Alejandro el Calderero, ¿se acuerda? Que dejando el mundo lo abandonó. Hay mucha gente que muchas veces está con nosotros en algunos momentos, pero muchas veces también que nos deja y a veces nos quedamos solos. Pero hermanos, el que nunca nos ha dejado solos es ¿quién, hermanos? Es Cristo. Es nuestro Señor. Y esa es la realidad. Estos versículos 17 y 18 demuestran, o yo diría mejor, muestran lo que es Él. Él es un Dios fiel. Él es el Dios que está al lado de nosotros. Y por eso el texto nos dice que el Señor, ¿cómo comienza a decir el versículo 17? El Señor estuvo ¿qué? Estuvo a mi lado. Él estuvo a mi lado. Ahora, hermanos, usted debe de saber y entender que esto no sería otra cosa sino el actuar natural de aquella persona que dejó el Señor Jesucristo. Dijo, he aquí, yo tengo que irme, pero no los voy a dejar, ¿qué?
huérfanos, solos. Porque enviaré a quién, hermanos, al Consolador. Y yo les he insistido, les he dicho muchas veces que esta persona, la primera persona es el Padre, la segunda persona es el ¿quién? El Hijo, y la tercera persona es ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Paracleto. ¿Qué es el Paracleto? El que va junto a mí. Ese es el Espíritu Santo. Y es por eso que el texto nos dice que el Señor estuvo, ¿dónde? A mi lado. Y no solamente estuvo a mi lado, no. ¿Qué más dice el texto? Y me dio ¿qué? Y me dio fuerzas. Pues claro, hermanos, es una bendición. No solamente que vaya ahí a mi lado viéndome, no. Él me dio fuerzas. Y yo quiero agregar que el Señor estuvo allí. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo era una magnífica persona, porque Pablo era buena onda, porque Pablo merecía estar acompañado por Dios. No, hermanos. A ver, hermanos, ¿usted cree o piensa que Dios simplemente extendió su amor y su misericordia porque nosotros somos unas lindas personas? No es así. Dios ha tenido misericordia por nosotros por amor de su nombre. Porque Él es un Dios misericordioso, porque Él es un Dios de gracia, porque Él es un Dios de ¿qué? De perdón, y porque Él es un Dios por naturaleza salvador. Él es salvador. Y entonces, un salvador, ¿qué hace, hermanos? Pues salva. ¿Qué hace un árbol de manzanas? Da manzanas. Y un Dios salvador, ¿qué hace? Salva. Él es un Dios por naturaleza, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, y un Dios buscador. Él es el Dios buscador de aquellos perdidos. ¿Dónde están los perdidos? Aquí estoy yo, porque andaba perdido y Él me encontró. Él me tomó, Él me salvó. El Señor estuvo a mi lado. Esto demuestra, hermanos, no que Pablo fuera una buena persona, simplemente lo que muestra que principalmente Pablo fue acompañado por el Señor. ¿Para qué? ¿Qué dice nuestro texto? ¿Para qué? Para que por él ¿quién? Por Pablo fuese cumplida, ¿qué, hermanos? La predicación. A ver, hermanos, entonces, es por qué Dios nos da vida. ¿Por qué cree usted que Dios lo ha sostenido hoy hasta aquí? Con un solo propósito, hermanos, para que usted lleve el mensaje de salvación. Si usted está aquí simplemente pasándola, como diría, ¿y cómo estás? Pues aquí pasándola. No. Usted tiene que estar siendo útil para poder llevar el mensaje de salvación a los que están, ¿dónde, hermanos? Junto a usted. La obligación de cada uno de nosotros es hablarle ¿a quién? A papá, a mamá, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y decirle: Cristian, Dios te está hablando. Y decirle a nuestro hijo que se ha alejado de Dios: hijo, que Dios te está buscando. Ven, entiende, este mundo no te va a dar nada, hermanos. No te pierdas tú y no pierdas ¿a quién? A los tuyos. Usted tiene que ser esa voz de Dios constante que está hablando, ¿dónde, hermanos? Allí. ¿Cuándo, hermanos? Todo el tiempo. Siempre. Cada momento, hermanos, está Dios tocando y buscándonos y hablándonos. Y usted tiene que ser esa voz de Dios, actuando con amor, con misericordia, diciéndole. Y cuando una persona de repente hagamos nosotros algo por él y nos diga gracias, usted tiene que decirle: no, gracias a mí, no. ¿Gracias a quién? A Dios. Dios es el que ha actuado en favor tuyo, a través de mí. No es algo mío. Es Dios buscándote. Es Dios acercándose a ti. ¿Sí? Entonces, Pablo fue acompañado por el calor y la compañía de nuestro Señor. Y es por eso que Pablo dice: el Señor estuvo ¿qué? A mi lado. Y me dio fuerzas. ¿Para qué? Para que fuese cumplida la predicación. Ahora,
Pablo sabía a quién tenía que dirigirse. ¿A quién? A los gentiles, nos dice el texto. Acuérdense que Pedro fue aquel que llevó el mensaje ¿a quiénes? A los hebreos, a los judíos. Pero aquel que Dios tomó y le dijo, a ver, tú vas a hablarle a quiénes, a los gentiles, había sido escogido a Pablo, ¿sí? Podemos ver a Pablo que fue el único apóstol enviado por Dios para los gentiles. Esto lo vemos en Romanos 11, verso 3, porque a vosotros habló gentiles, dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y podemos ver otros pasajes más en Hebreos 9:15, donde el Señor Jesús, en Hebreos 9, usted quizás recuerde, no tengo tiempo de invertir tiempo en el pasaje, pero usted sabe, en Hebreos 9 fue donde Pablo fue llamado. ¿Se acuerdan? Iba camino a Damasco, Saulo de Tarso, y una luz en ese camino se le presentó que los derribó, y el Señor lo llamó allí, y Pablo terminó diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? ¿Qué quieres que haga? Y el versículo 15 nos dice que el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia a los gentiles. Y en Hechos 22, versículo 21 dijo, pero me dijo, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Y Hechos 26, 17 también nos dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. A menudo entonces Pablo ahora voy a hablar del pasaje, regreso al 17. ¿Qué nos dice el versículo 17? Dice el texto que fue librado, dice el pasaje, ¿librado de dónde? De la boca del león, ¿sí? Yo quiero comentar así de manera breve que cuando Pablo refiere a la boca del león, era una forma literaria común para referir a la muerte, al peligro de la muerte. El Salmo 22 nos dice en el versículo 21, sálvame de la boca del león. Y el Salmo 35 nos dice, verso 17, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Entonces, esta frase, librar de la boca del león, refiere al peligro específico del que había vivido Pablo. Como usted debe de recordar, cuando aquel profeta joven, fiel a Dios, allá en Babilonia, ¿se acuerda? Su nombre es ¿quién? Belsasar, Daniel, ¿sí se acuerda? Este Daniel estuvo en un foso ¿de qué? De leones. Y fue librado Daniel porque Dios estuvo ¿qué? A su lado. ¿Cómo lo estuvo con quién? Con Pablo. De la misma manera, porque habían puesto a 3 jóvenes allí en el foso, ¿se acuerda? Y cuando se asomó, dijeron que había ¿qué? Había 4. Y uno resplandecía fuertemente. ¿Era quién, hermanos? El Señor Jesucristo. Una cristofanía. Allí Jesús presente, junto a Daniel. Qué hermoso es esto. Entonces la amenaza mayor e inconmensurable para Pablo y para todo creyente, ¿dónde está nuestra amenaza, hermanos? Usted sabe, hay un enemigo constante cerca de nosotros, que anda de manera sigilosa, como león, ¿qué, hermanos? Rugiente, buscando, ¿qué, hermanos? A quién devorar. Es nuestro adversario el diablo, nos dice 1 Pedro capítulo 5, 8, que está alrededor de nosotros. Entonces, aún así, yo quiero decirle, hermanos, que ni siquiera el diablo tiene poder final sobre quién, hermanos, sobre nosotros. Voy a repetirlo porque creo que no está contestando como debe de contestar. Ni el mismo diablo tiene algo o algún poder sobre mi vida. ¿Amén? No hay poder. ¿Sí? Que Satanás, que mi enemigo, el enemigo de nuestras almas, pueda hacer en contra mía. Por eso, hermanos, cuando de repente la gente dice,
No, para mí que te echaron el mal del ojo y ponte esto. No, están ustedes perdidos. Ustedes no saben quién está aquí a mi lado. Yo no necesito andar cargando, ni poniéndome ni algo rojo, ni moños, ni pasarme huevos, ni nada. Yo no necesito limpias. He sido limpiado por el poder de Cristo. Mi vida ha sido sanada y restaurada. Mi vida ha sido cambiada por el poder de Jesucristo. No hay brujería, no hay conjuro que pueda hacer algo contra mí, porque mi vida le pertenece a Cristo. ¿Sí? Entonces, Hechos 14 nos dice que muchas veces había enfrentado peligros Pablo. Hechos 14, 19 nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Y qué hicieron estos hombres? Apedrearon a Pablo. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron afuera de la ciudad. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque pensaron que estaba muerto. Para que no apestara adentro, lo llevaron ¿a dónde? Allá, afuera. Hermanos, Pablo finalmente sabía que la materialización de su propia salvación cada vez estaba más cerca. ¿En qué momento se cumple nuestra salvación, hermanos? A ver, ¿de dónde tiene que salvarnos nuestro Señor Jesucristo? Aquí. Cuando estemos con Él, ya no necesitamos salvación. Lo que quiero decir, Pablo sabía que este momento cada vez lo acercaba más ¿a dónde, hermanos? A estar cerca ya con nuestro Señor. Y por eso nos dice allá en Romanos 13, verso 11: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, yo termino con este llamado a todos los que estamos aquí. Hermanos, si usted cree que está más cerca de alcanzar su sueño, pues usted está perdido. Usted tiene que sacarle provecho ¿a cuándo, hermanos? Al día de hoy. Porque no sabe si el día de mañana o el día de hoy sea su último día. Tenemos que correr, hacer lo que tenemos que hacer. Porque Pablo lo sabía y prefería estar ausente del cuerpo y presente ¿en dónde, hermanos? Del Señor. Claro, Pablo quería ya dejar que, hermanos, este cuerpo, porque este cuerpo, hermanos, es el que sufre, se cansa o no, se duele, se enferma, se despinta, se afea, ¿no? Este cuerpo se desgasta. Y dice Pablo: yo prefiero estar ausente del cuerpo y ya presente ¿en dónde? Con mi Señor. Pero no puedo hacerlo porque ahora me es necesario hacerlo. ¿Por quién? Por ustedes. Pero Pablo sí dijo, y lo entiende usted, Filipenses 2:21, lo sabe de memoria. No lo busque, 1:21, perdón, Filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué, hermanos? Es ganancia. Y aunque Pablo no se rendiría en la batalla mientras el Señor no lo llevara a casa, ¿hoy qué tendría que enfrentar? ¿Hoy estamos en casa, hermanos? ¿Estamos en nuestra casa? No, hermanos. Mi casa no es esta. Mi casa no es San Lorenzo 210, ni donde usted vive, hermanos. Ahí, Juan de Dios Pesa, no sé. ¿Sí? Mi casa, hermanos, es el cielo. Y cuando uno no está en casa, pues no se duerme igual, ¿o sí? No, nunca se duerme igual. Las almohadas son como distintas. El colchoncito se siente distinto. El calor se siente ¿qué? Distinto. No se siente igual estar en casa. Siempre es incómodo estar en un lugar donde donde no embona, donde no lo quieren. Y qué bueno que ni me quieren, porque no me importa que no me quieran aquí, porque no soy de dónde, de aquí. No soy de aquí. No me pienso adaptar. No quiero que esto se me haga algo bueno para mí. Esto no es bueno para mí. No hay vida aquí que sea para mí, porque mi vida está ya en los cielos. Entonces, aunque Pablo no se rendiría mientras no estuviera en su casa, hay muchas cosas que nos enfrentan.
y a las cosas que tenemos que nosotros lidiar. Una de las cosas comunes que enfrenta un creyente es muchas veces que se siente como, hermanos, solo. Otras cosas, hermanos, es que nos sentimos muchas veces sufrir dolor, carencias, abandonos, traiciones. Pero, hermanos, cuando vemos el cielo y esperamos aquel momento en estar con nuestro Señor, entonces, y vemos lo que hoy sufrimos, nuestro anhelo por estar allí, ¿qué hace, hermanos? Crece. Yo ya quiero menos estar ¿dónde? Aquí. Y mi anhelo más grande es estar con Él. Yo siento en mi alma un inmenso, intenso anhelo. Y es estar con quién, hermanos, con mi Señor. Ese es mi deseo más grande. Por eso Pablo termina diciendo estas palabras allí. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar el texto de 2 Timoteo 4. Y Pablo lo dice con felicidad y con alegría este pasaje. Voy a repetirlo: el Señor estuvo a mi lado. Es lo que hemos aprendido. Este pasaje nos habla de la constante fidelidad de Dios a sus hijos. La gente nos dejará, aún los propios hermanos, la propia familia a veces nos deja, pero Él está a nuestro lado, y nos está a nuestro lado para darnos ¿qué? Fuerzas. Con un propósito, hermano, para que nosotros llevemos la palabra a otras personas, para que la predicación sea cumplida. Usted tiene personas cercanas a las que Dios le ha encomendado la que tiene que hablar. Usted tiene que hacerlo y predicar la palabra a ellos. Y tiene que también darse cuenta que usted será librado muchas veces de la boca de ¿quién, hermanos? Del león. Sí, Dios nos ha protegido de tantas cosas hoy, ¿o no? ¿No nos protegió? Cuando íbamos a incorporarnos a viaducto en la mañana, Dios nos libró y nos cuidó y nos guardó de peligros. Pero el Señor, hermanos, nos librará, lo más importante, de toda obra que, hermanos, mala. Ore así hoy, váyase a la cama y diga: Señor, libra mi vida de toda obra mala. No quiero hacer cosas ya más malas para mi vida, para los míos, para tu iglesia, para tu pueblo. No quiero obrar para mal. Y me preservará para su reino celestial. Y entonces, con alegría, ¿qué contesta la iglesia? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Léalo conmigo. Verso 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.